Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa de Azul Araña. El capítulo de hoy es, como ya está anunciado, Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Gabo, como lo llaman sus amigos al gran escritor, nace en 1927 en Aracataca, en Colombia, y muere en la Ciudad de México en el 2014. En los años 60 protagoniza un fenómeno cultural llamado el boom de la literatura latinoamericana, donde se produce, como su onomatopeya indica, una explosión de autores, de obras de éxito editorial. La integran Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Guillermo Cabrera Infante, Julio Cortázar, Augusto Roa Bastos y el propio García Márquez, Juan Carlos Onetti. Bien. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura, galardón que sin duda está ligado a la producción de su obra máxima, que es la extraordinaria novela Cien años de soledad, publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamericana en 1967. Muy bien, hablemos un poco de la novela. La novela se estructura en 20 capítulos sin numerar, con un narrador en tercera persona, que tiene un carácter absolutamente omnisciente y evocativo, lleno de nostalgia, pareciera ser, y la acción se va desarrollando de un modo espiralada. Avanza, gira, se anuncia hacia adelante, desde el comienzo nomás. La novela empieza con esta frase tan famosa: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Muy bien, esto hace que la novela comience in media res, se anuncia un episodio que del que va a darse cuenta más adelante. Cuando termina el capítulo se cuenta esa instancia, o sea, esa parte de la historia en que el padre, José Arcadio Buendía, lo lleva a conocer el hielo en la tienda de los gitanos, que está en un cofre, y luego, más adelante, cuando frente al pelotón de fusilamiento él recuerda su vida, dice: cuando el pelotón lo apuntó, la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeció la lengua y lo obligó a cerrar los ojos. Entonces desapareció el resplandor de aluminio del amanecer y volvió a verse a sí mismo, muy niño, con pantalones cortos y un lazo en el cuello, y vio a su padre en una tarde espléndida, conduciéndolo al interior de la carpa, y vio el hielo. Y esto es capítulos más adelante, unas cuantas páginas más adelante, que retoma aquello que se había manifestado en un comienzo. Entonces, este modo de narrar acontecimientos anunciados, espiralados, es una constante de la novela. Muy bien, su estilo es esa combinación de lo fantástico y lo real, que la hace tan particular, que se ha dado a llamar realismo mágico. Y ejemplos de ello los tenemos en distintas situaciones. Por ejemplo, el padre Nicanor se eleva 12 centímetros del suelo. Remedios la Bella se va a elevar al cielo de un modo indefinido y perderse en él. Amemé, que es una de las mujeres, hija de Fernanda y de Aureliano II, la rodean mariposas en concordancia con el sentimiento de amor que siente por Mauricio Babilonia. José Arcadio Buendía conversa con los muertos y fabrica la máquina de la memoria. El coronel Aureliano Buendía
es vidente desde pequeño, nace con los ojos abiertos, muy llamativamente, mueve objetos desde niño y pronostica acontecimientos. En la peste del insomnio y el olvido, unos ven imágenes que sueñan los otros. Los gitanos traen gallinas que ponen 100 huevos de oro en un día, la máquina que pega botones y toma la fiebre, alfombras voladoras, llueve durante 4 años, 11 meses, ininterrumpidamente, y el pequeño Aureliano, como para concluir con los ejemplos, de los que hay infinidad, cuando por el final de la novela camina por Macondo y transita la plantación de bananos en ruinas, escucha sonar un teléfono y cuando levanta el tubo, alguien le pregunta, desde más allá, si la huelga general ha terminado. Y esa huelga general lleva décadas concluida, realizada y concluida. Pues bien, entonces, estos elementos combinados entre lo real y lo fantástico, hay que agregarle también otra característica de estilo, que es la combinación de lo cómico y lo trágico. José Arcadio Buendía también dice en un momento: somos tan pacíficos que ni siquiera nos morimos de muerte natural. Amaranta va a ir tejiendo su mortaja, y Aureliano II, por ejemplo, va a ir y venir con sus cofres donde guarda sus ropas, de la casa de su esposa a la casa de su amante, varias veces, además de disputar competencias de comidas con sus amigos, siempre de parranda, y todo eso crea un clima festivo y humorístico que es de destacar. También un estilo poético muy marcado en toda la novela. Yo tomo 2 ejemplos, pero repito, como todas las cosas que se pueden ejemplificar, hay infinidad, donde dice, por ejemplo: la atmósfera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por las ventanas, navegando en el aire de los aposentos. Bonito, ¿no? Y en otra parte, la posibilidad científica de ver el futuro transparentado en el tiempo, como se ve a contraluz lo escrito en el reverso de un papel. También muy hermoso y sugerente. Bueno, las secuencias fundamentales que hacen a la novela, como dije, están relacionadas a los hechos que avanzan, retroceden, se anuncian a futuro, se completan luego, y giran en una diversidad de acciones y de situaciones que podríamos ejemplificar, o mejor dicho, destacar de esta manera. La fundación de Macondo primero, la llegada de los gitanos, la peste del insomnio y el olvido, la guerra civil entre conservadores y liberales, las 32 guerras que lleva a cabo en esas circunstancias el coronel Aureliano Buendía, el establecimiento de la compañía bananera en el momento de esplendor de Macondo, la lucha sindical que eso va a generar a cargo de José Arcadio II, la huelga general, el diluvio de los 4 años, y luego las situaciones finales con Amaranta, Úrsula y el pequeño Aureliano. Muy bien, el tiempo, los personajes también son muy importantes a tener en cuenta. Los femeninos se destacan en primer lugar. Están ligados a la casa, son de personalidades muy fuertes, rigen la vida real, si se quiere, de los hombres que viven de sueños. Úrsula Iguarán, que es la que ejerce el matriarcado de la casa y del pueblo, la fundadora,
Amaranta, su hija, Rebeca, Pilar Ternera, la pitonisa, que va a tener amores con el coronel Aureliano Buendía y con José Arcadio Buendía, hijo. Santa Sofía de la Piedad, que va a ser la madre de Remedios la Bella, Remedios de la Bella misma, aquella que se elevó, como dijimos. Petra Cotes, que va a ser la amante de Aureliano II. Fernanda del Carpio, que es su esposa, esa mujer de una fuerte personalidad represiva dentro de la casa, muy ligada a su religión. Meme, su hija, tan soñadora, acompañada de las mariposas de las que hablamos. Amaranta Úrsula, su hermana, que va a ir hacia el final de la novela. Y los hombres, como dijimos, soñadores, locos, desde el principio, con José Arcadio Buendía, atado a un castaño en el patio por ello, por su locura, libidinosos, parranderos, fiesteros, violentos, aventureros. Muy bien, José Arcadio Buendía es el patriarca, el esposo de Úrsula Iguarán, que funda Macondo. Los hijos, el coronel Aureliano, que va a ser coronel luego, ¿no? Aureliano Buendía y José Arcadio Buendía, el hijo. Melquíades, el gitano que va a recorrer vivo y muerto toda la novela. Aureliano II y José Arcadio II, que son hijos de Arcadio y de Sofía de la Piedad. Gemelos que se confunden todo el tiempo, a punto tal que cuando mueren los entierran en tumbas confundidas. Arcadio, como ya nombramos, Aureliano Triste, que es uno de los 17 hijos que ha tenido Aureliano Buendía, el coronel, en el transcurso de las 32 guerras, que va a ser creador de la fábrica de hielo y traer el tren a Macondo con todos sus inventos. Y Aureliano el Pequeño, que es el último, podríamos decir, de los aurelianos, que es hijo de Meme y de Mauricio Babilonia. Bueno, muy bien. Así están las cosas. Estos Buendía, estos personajes, este espacio, ¿no? Están llenos de significación, de mito. Podríamos decir que en el corazón de los Buendía, en la casa, en Macondo, palpita el espíritu de un continente, lleno de mitos y de historia. Y a eso vamos. Vamos a Macondo. Macondo es el espacio donde se produce la acción. Ese pueblo imaginario que tiene un carácter histórico y mítico. Es un pueblo ficticio. Cumple 3 etapas en el transcurso de la novela. La etapa de la fundación, de creación, luego el esplendor y luego su decadencia. Esos 2 tiempos, el histórico es en el que la acción avanza y el mítico en el que la acción gira. Úrsula va a decir que da vueltas en redondo. Y Pilar Ternera, la pitonisa, la tiradora de cartas, dice que la historia de la familia de los Buendía es un engranaje de repeticiones irremediables. Una rueda giratoria. Pues bien, entonces, en el plano de lo mítico, todo se repite en ese giro. Los nombres, el amor, determinadas situaciones. Pero en el plano de lo histórico no hay 2 acontecimientos iguales. Y esto también es importante destacar. También es importante destacar que a medida que el tiempo histórico pasa, el ubisum, el tiempo, la nostalgia del pasado, la nostalgia, dirá Borges en Historia de la Eternidad, lo convierte en eterno. Y es decir, en un tiempo mítico. Ese tiempo mítico es de una fuerza ancestral, es la expresión del destino, es la identidad de la existencia, y su soporte es la historia, la memoria de los hechos ocurridos. Cuando nadie recuerda, por ejemplo,
la huelga general, la matanza, el tren lleno de cadáveres de 200 vagones que van a ser arrojados al mar, la vida se torna una conciencia estúpida. Y esto podría ser un planteo del propio, podría ser, no, es un planteo del propio García Márquez, ¿no? Respecto de el valor de la historia. Otro aspecto fundamental del mito lo constituye lo que ya nombramos lo sobrenatural. Y el título, que es muy significativo, nos muestra el número 100, que es un número redondo, pero al mismo tiempo de un carácter indefinido, propio del mito, como cuando decimos tiene más de 100 años, para referirnos a alguien, o como cuando decimos hace 1000 años que no te veo. Los números son redondos, pero al mismo tiempo tienen un carácter, como dije, indefinido. Y la soledad, que es la soledad de la existencia, del destino, que se busca. Bien, para terminar, elegí un fragmento, leerles, que considero muy bonito y espero que les guste. Que dice así: el coronel Aureliano Buendía disponía entonces de tiempo para enviar cada 2 semanas un informe pormenorizado a Macondo, pero solo una vez, casi 8 meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. Cuiden mucho, papá, porque se va a morir. Úrsula se alarmó. Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo, y pidió ayuda para llevar a José Arcadio Buendía a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia, bajo el castaño, había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que 7 hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Este es otro factor también de lo real maravilloso, la exageración, ¿no? Recuerden que José Arcadio Buendía es el esposo de Úrsula Iguarán y que ha sido atado al castaño producto de la locura, que tiene que ver con esa búsqueda de la piedra filosofal, la búsqueda de los inventos, la creación de inventos, etc. Una semblanza, un perfil un tanto quijotesco, el de José Arcadio Buendía. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie, impregnó el aire del dormitorio, cuando empezó a respirarlo el viejo colosal, macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvió al castaño, no fue por su voluntad, sino por una costumbre del cuerpo. Úrsula lo atendía, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano. Pero en realidad, la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar, que es un muerto, ese muerto que él mató en Las Galleras, en Riohacha, anteriormente a la fundación de Macondo, motivo por el cual tienen que irse de Macondo. Una expulsión del paraíso, la fundación como la expulsión del paraíso de Adán y Eva, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba 2 veces al día a conversar con él. Hablaban de gallos. Se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con qué distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le daba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra. Fíjense, su hijo se convierte en una figura desconocida. Prudencio Aguilar, que está muerto, incide en la realidad de José Arcadio como no exciden los hechos de la realidad. Otro aspecto de lo real maravilloso.
Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Y aquí se vuelve borgiano. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Esto es la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos. Los típicos espejos paralelos también de Borges. Hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad, todo dentro de un sueño. Pero una noche, 2 semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio, y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquíades. Melquíades ya está muerto, ¿no? El gitano, pero esos muertos se aparecen en este mundo maravilloso. Era Cataure, el hermano de Visitación. Visitación es una persona que trabaja en la casa, de origen indígena, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, un episodio anterior, y de quien nunca se volvió a tener noticias. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey. José Arcadio Buendía es el rey, ¿no? Es el creador de esa dinastía, ¿no? De los Buendía. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una lluvia de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Hermoso, ¿no? Este final de lluvia de flores que acompaña la muerte de José Arcadio Buendía, el patriarca, el rey. Bueno, y aquí está un poco representado buena parte de lo que hablé. Espero que les haya gustado, que se suscriban, difundan el programa. Agradezco los comentarios, agradezco las suscripciones y nos volveremos a encontrar la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra. Buenos días.